Pues buenas noches a todos primeramente y gracias por sus oraciones. Buenas noches. Nos encontramos mejor. Buenas noches. Pues vamos a orar y vamos a tener un tiempo para adorar al Señor. Amado Padre, te honramos y te damos gracias, Señor, por tu amor, porque es continuo, porque es eterno, porque nunca deja de ser, Señor. Gracias porque no podemos hacer algo para que nos ames más. Tú nos amas, Señor. Nos buscaste, nos encontraste, nos diste un propósito, Señor. Y en ti estamos confiados y estamos seguros. Te pedimos que formes en nosotros el carácter de Cristo, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Quédate con nosotros esta noche, Señor, porque nuestro anhelo es adorarte, Padre. Te honramos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres nuestro hermoso Dios, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y tu fidelidad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús. Es Jesús. Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Jesús, el centro de mi vida, de mi vida, Jesús. El centro de mi vida, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo se centro. Mi vida es tú, si mi vida es tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo se centro. Mi vida es tú. Si mi vida es tú. Ven, te adoramos, Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo, Cristo, al poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Cristo, de mi ser hasta
Nuestro anhelo, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, clamamos a lo más profundo de tu corazón, Señor. Como dice tu palabra, un abismo llama a otro abismo. Nuestro corazón ha dicho de ti que busquemos tu rostro, Señor. Y tu rostro buscamos, Señor. Es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra familia, es el centro de nuestra iglesia, Señor. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, poder vivir una vida llena de ti, Señor, lleno de tu palabra, llena de tu espíritu, llena de tu fruto, Señor. Y te pedimos tu ayuda, Señor. Susténtanos conforme a tu amor, Señor. Susténtanos conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, Señor. Queremos estar pegados a ti, Señor. Tú eres nuestra vid, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero pegados a ti, nos has dado una vida nueva, Señor. Una vida en Cristo, Señor. Y ese es nuestro anhelo, que podamos pasar cada día de nuestras vidas a tu lado, siendo fortalecidos por ti, Señor. Quédate con nosotros, ponemos este tiempo en tu mano. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, amados. Me da muchísimo gusto poder verlos, pues pasamos por ahí un par de semanas interesantes, me gusta decir la palabra, no difíciles ni malas, sino interesantes, llevados por Dios a buscarlo de una manera diferente, en silencio, con el corazón y nuestros pensamientos. Y Dios una vez más pues mostró su bondad y su fidelidad a mi vida. Pues bueno, ya estuvimos viendo un poquito acerca de lo que es ser un pastor, de los riesgos y las dificultades que está viviendo la iglesia en medio de estos tiempos ante posturas igualitarias, posturas humanistas, posturas aún motivacionales. Voy a comentar un poquito acerca de esas posturas. Bueno, ya creo que ya lo comentamos en una clase, lo de las posturas motivacionales aquí, cómo Dios nos llama a los pastores y a los cristianos a ser motivacionales, aunque no tenemos nada en contra de las personas que se dedican a eso. Simplemente nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu, sabiendo que eso trae vida a nuestro espíritu y nos conecta con Dios y provoca un fruto. Por eso es que dice que el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Por eso dice que la palabra de Dios o sea que no, el reino de Dios no se constituye en palabras nada más, sino en poder. Y el poder más grande de Dios es salvarnos, es darle vida a una persona que estaba muerta. Ese es el poder más grande del Espíritu Santo. La manifestación más grande del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La manifestación más grande del Espíritu Santo te dice procura la profecía, pero no es tampoco la profecía. Pablo te llama en Corintios y te dice, les voy a enseñar un camino que es mejor. Y ese camino era del amor. Y las personas que han recibido el evangelio pueden amar a Dios
sobre todas las cosas y pueden amar al prójimo como a sí mismo. Ese es un fruto de un nuevo nacimiento. Y el reino de Dios, por eso no constituye solo en palabras, sino en vidas renovadas, en vidas transformadas, en vidas en Cristo Jesús, no en nosotros. Eso es, a final de cuentas, por eso la motivación es buena, pero no te va a durar. ¿Me doy a entender? Por eso hablábamos los dos puntos, que no todo lo que parece que está dando un fruto viene de Dios. Hay cosas que pueden parecer que están dando frutos, pero no pueden ser de todos modos de Dios. Por eso decía, todo lo sano da fruto, pero no todo lo que da fruto está sano. ¿Cuál es la diferencia? En Dios, que producimos un fruto que permanece. ¿Me doy a entender? Ese es el punto. Por eso la Biblia dice, el Padre se glorifica que llevemos fruto, mucho fruto, y fruto que permanece. Por eso la palabra de Dios dice, y todo el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y no somos salvos por permanecer, de que día tras día así estemos luchando. Permanecemos porque somos salvos, porque la gracia de Dios, su misericordia, su amor y su bondad nos sustentan a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Me doy a entender? De eso es de lo que se trata y de lo que hablamos. Pero el día de hoy quiero compartir algo en específico acerca de las tribulaciones, los problemas, las pruebas que a lo mejor has podido pasar y cómo Dios se glorifica a través de esas circunstancias y esas pruebas para perfeccionar en ti la imagen y el carácter de Cristo, haciendo crecer en medio de esas pruebas tu fe, ya que maduras después de las pruebas. A lo mejor en algunas pruebas sentimos que, dice Santiago, somos arrojados como la onda del mar de un lado a otro. Pero el propósito de esas pruebas es que seamos fortalecidos, que busquemos a Dios, que Dios nos dé sabiduría y que a través de buscar a Dios y decidir las cosas ya no en nuestras fuerzas y en nuestras maneras, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba nos damos cuenta que nuestra sabiduría humana no basta y somos llevados a ser quebrantados y en humildad buscar a Dios y decirle que lo necesitamos. Y en medio de todo eso, Dios nos da crecimiento y forja en nosotros la imagen y el carácter de Cristo. Pero no solamente lo hace para nosotros, sino para tomar tu vida y poder confirmar a otras personas. Entonces, si tú estás teniendo un llamado pastoral, tú tienes que entender algo, sea en tu familia, sea en tu célula, sea en tu iglesia, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, que ha mandado y ha permitido, es para que a través de eso tú puedas confirmar a tus discípulos, para que puedas confirmar a tus hijos, para que puedas confirmar en Dios a las personas que te rodean. ¿Cuántas veces no le han dicho los papás a los hijos? Si te lo digo es porque yo ya pasé por ahí. Si eres hijo, te lo han dicho, y si eres papá, probablemente ya se los has dicho a tus hijos. Y es lo mismo espiritualmente. Voy a ponerte un ejemplo en un libro que estoy leyendo. Dice el pastor, les doy un ejemplo. Por largos años, mi hija sufrió de anorexia y bulimia, y yo como padre no sabía cómo tratar este tema con ella. Por supuesto, la amaba, pero no entendía por qué no podía comer. Fue un proceso largo para nuestra familia, de mucha oración y tiempo para tratar de entender qué estaba pasando dentro del corazón de mi hija. Durante este tiempo, mientras más buscábamos un tratamiento para ella, mi esposa y mi hija se fueron a vivir a la casa de mi suegra por un año. En ese año sabíamos que como padres debíamos guardar la privacidad de la vida de nuestra hija y no contamos a la iglesia lo que estaba pasando. Solo pedimos que oraran por ella, pues estaba pasando una necesidad de salud. No faltó un chismoso por allí que dijo, seguro que la hija del pastor está embarazada.
porque se fue durante todo este tiempo. No fue fácil, pero por fin encontramos un ministerio cristiano que pudo dar a mi hija las herramientas para pelear. En la actualidad, por la gracia de Dios, ella está totalmente sana, casada y trabajando en el ministerio a tiempo completo. Este es el gran punto. Ya vimos cómo la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios es la que predicamos. Pero hemos visto cómo el mundo, desde que se fundó la iglesia, ha cambiado. ¿Sí me voy a entender? Como lo hablamos. Y la iglesia se ha adaptado a todas las épocas, pero predicando la misma palabra. ¿Me doy a entender? Y como iglesia, hoy tenemos que tener las herramientas para lo que se está viviendo hoy en el mundo. Era como lo que estábamos hablando. Ahorita en Altamira acabamos de tener una reunión de mujeres que se llama Florecer, se hace cada 2 o 3 meses. Y tuvimos de invitada a la esposa del pastor Luis Carlos de Aguaviva, Pánuco. Y dentro de eso se trató la administración y se tocó el tema de la ansiedad, del estrés, de a final de cuentas los ataques de pánico, ¿me doy a entender? Que son cosas reales que se están viviendo el día de hoy. Y nosotros como iglesia tenemos que ser fortalecidos en Dios en medio de esas pruebas o tribulaciones para ser afirmados, porque Dios te va a hacer a ti la respuesta para esas personas que estás pastoreando, para ese grupo de mujeres que pastoreas, para esa iglesia y aún para tus hijos. Aunque en medio de esa tribulación te pase como al pastor que le decía, no, de seguro su hija está embarazada, seguro esto, seguro lo otro, seguro está endemoniado, seguro abrió puertas. Sí me doy a entender. Aún en medio de todas esas situaciones. La palabra de Dios dice en Corintios que Pablo decía, más el Dios de todo consuelo, dice, te consolará en todas tus tribulaciones, pero el punto era para que tú puedas consolar a otros. Entonces, ¿cómo decírtelo? Tenemos que ver las necesidades que se están manifestando hoy en día dentro de las iglesias para poder ministrarlas. Y no hay errores en Dios. Si tú has pasado por cosas o has pasado por situaciones, es porque Dios va a glorificarse en este tiempo a través de tu vida. Mira, hace un término que él dice que usan en la milicia americana. Él le llama, a este punto en la milicia le llaman ojo de tigre. Según el ojo de tigre es una facultad para darte cuenta cómo está operando el enemigo en ciertas áreas. Y él dice, hoy día mi hija ha desarrollado el ojo de tigre, porque mientras yo puedo estar en una sala con cientos de personas, ella puede detectar en esa misma sala, al otro lado del salón, a una joven con problemas de anorexia y bulimia, similares a los que ella sufrió. Ahora es común ver a mi hija después de un tiempo sentada en una esquina orando por alguna joven, mientras que la muchacha llora al encontrar que la entiendan. Como mi hija fue atacada por el enemigo, ahora puede reconocer cómo él ataca y detectar cuando otros no se dan cuenta. Sí me doy a entender. Tenemos que ser verdaderamente sensibles en las tribulaciones, en las tentaciones y en todo lo que pasamos. De hecho, la misma Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, para poder entenderte a ti y poder entenderme a mí. Entonces puede haber circunstancias en diferentes tipos de tu vida, problemas a lo mejor en tu salud, problemas en tu matrimonio, problemas en tu economía. Puede haber muchísimas situaciones a lo mejor que estés pasando,
pero que en medio de esa área que Dios trató contigo, te dio un discernimiento espiritual para esa área, a tal grado que cuando tú ves personas que están pasando por eso, tú puedes aconsejarlas, tú puedes adelantarte y decir, ¿sabes qué? Deja de hacer eso, o esto, o lo otro, y porque ya Dios trató en tu vida con respecto a eso. ¿A qué voy con esto, amado? Mira, yo estoy haciendo unas imágenes, estoy aprendiendo a editar, compré un programita en el celular que se llama Canvas y estoy aprendiendo a hacer como unas imágenes que ahí más o menos como Dios me ha dado a entender las estoy haciendo y las estoy buscando ir subiendo a las redes sociales de la página y así. Y tengo una que voy a subir en esos siguientes días, que dice, los verdaderos líderes espirituales restauran a las personas. ¿Sí me doy a entender? La palabra de Dios hay una parte que dice, el espiritual todo lo juzga, pero lo hemos hecho malo, porque creemos que espiritualidad, desgraciadamente lo hemos tomado como los fariseos, que creemos que esa espiritualidad nos eleva a un rango de superioridad sobre las personas. Y eso no es así, ¿me doy a entender? La verdadera espiritualidad, la verdadera llenura del Espíritu Santo crea en nosotros la imagen y el carácter de Cristo, de humildad, de amor, de misericordia. El espiritual todo lo juzga, pero todo lo juzga como lo juzga Jesús. Y Jesús nos juzga en amor, Jesús nos juzga en gracia, Jesús nos juzga en bondad. Y Gálatas por eso te dice, el que sea espiritual en medio de ustedes, dice que restaure a los demás. ¿Me doy a entender? Y Dios quiere precisamente eso, perfeccionarnos en las tribulaciones, en las pruebas que hemos pasado, que podamos discernir en medio de las personas que estamos pastoreando la necesidad que están pasando y que podamos fortalecerlas. Pero por eso vimos cuáles eran las tareas del pastor, que tiene que amar a la gente, tiene que verlos como Cristo los ve, tiene que orar por ellos, todo lo que vimos antes. ¿Me doy a entender? Para poder llegar a esta situación. Luego sigue avanzando y dice, yo necesito, dice el pastor, personas con el ojo de tigre a mi lado, personas que han sido atacadas en su matrimonio, pero que ahora están sanas. Y como ya saben las estrategias que usa el enemigo para atacar a las familias, pueden detectarlas, sentir una crisis familiar y llegar a ministrar a ese matrimonio cuando otros ni se dan cuenta. Amado, tú como líder, como pastor en tu casa, como pastor con tus varones, con tus mujeres, tú tienes que discernir las fortalezas espirituales que Dios te ha dado. Y tienes que aprender a ministrar a las personas a través de ellas. Dice, los que tienen el ojo de tigre son aquellos que fueron heridos, a los que el enemigo intentó sacar de la batalla, intentó vencer, pero solo los hizo mejores. Cuando el enemigo pensaba que se iban a rendir y renunciar, solo se esforzaron para seguir a Cristo. ¿Y sabes quiénes son esos? Somos todos. Porque todos hemos sido atacados y todos hemos llegado a ser casi destruidos por el enemigo y hemos sido casi todos en algún momento de nuestra vida, casi hemos sido orillados a renunciar. Y hemos querido abandonar nuestra fe, pero no lo ha logrado el enemigo, porque al final, como hemos nacido de nuevo, como verdaderamente hemos creído en él, en vez de renunciar, terminamos como Pedro diciendo, ¿a dónde más yo puedo ir si solamente tú das palabras que tienen vida eterna? Y hemos sido fortalecidos y ahora en esas áreas que Dios ha tratado con nosotros, tenemos que fortalecer a las demás personas. Y aquí hay un tema bien importante que quiero tratar, que a veces pasa dentro de las iglesias o dentro de las células. Él titula este punto, el peor enemigo de un cristiano. ¿Qué dice el dicho a veces? ¿Alguien se lo sabe? Es otro cristiano.
creo que alguien abrió el micrófono. Es otro cristiano. A veces el dicho dice, el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Y tenemos que erradicar ciertos dichos o tabús. Me doy a entender que tienen que cambiar ya. Es como cuando por ahí hay personas que a veces tristemente dicen, ¿sabes qué? No hagas negocios con otro cristiano. Y a veces es cierto, porque haces negocio con un cristiano, quiere que lo dejes seguir temprano, quiere que le justifiques las faltas, quiere muchas cosas. En vez de como cristianos hacer las cosas bíblicamente y esforzarnos, porque si nuestro patrón es cristiano, hacerlo mejor aún todavía, porque estamos trabajando para un hijo de Dios. Entonces, todas esas maneras o dichos tienen que ir cambiando, ¿me doy a entender? Y dice, existe un dicho triste dentro de la iglesia evangélica. Somos el único ejército que abandona a sus heridos, especialmente cuando se trata de ciertos pecados. Tratamos el divorcio como si fuera el pecado imperdonable del Espíritu Santo o el adulterio como una sentencia de muerte. No obstante, aplaudimos al reo más vil que se convierte y el drogadicto que llega a los pies de Cristo. Puede contar su testimonio libremente. Pero al cristiano que ha caído, le damos el tiro de gracia. Aquí tenemos que centrar las cosas en Cristo. Primer punto, no estamos hablando de que las cosas se pasen por alto. No estamos hablando de eso. Todo pecado en general, cualquiera que sea, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Me doy a entender? No estamos hablando de aligerar los pecados. No se trata de eso. Pero sí estamos hablando de que tenemos que ser más misericordiosos para poder consolar y reanimar a las personas. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Me doy a entender? De ser más como Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando se topó con una situación tan drástica como el adulterio? ¿Alguien sabe qué hizo Jesús? ¿Alguien que lo recuerde? Dijo que el que te libro de pecado, que tire la primera piedra. Eso dijo Jesús, pero me gusta porque Jesús la vio con amor y él la confrontó con su pecado. Porque le dijo, yo tampoco te condeno. Pero después, ¿qué le dijo después de eso? ¿Alguien se acuerda? Vete y no peques más. Me doy a entender. Ese es el punto. Pero a veces nosotros como cristianos, pues simplemente cortamos a las personas y se acabó todo para siempre. ¿Me doy a entender? Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestras maneras de ser. Yo te voy a decir algo, o sea, verdaderamente cuando yo me topé con el evangelio realmente, no con una vida de fingimiento, yo dije, yo no puedo juzgar a nadie. Yo dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a buscar ayudar a las personas. Porque la Biblia dice, el espiritual restaure a los demás. Y yo, después de que yo entendí, yo dije, yo ya no quiero agarrar a patadas a nadie. Yo ya no le quiero dar el tiro de gracia a nadie. Yo quiero amar a la gente y ayudarle. Y pedirle a Dios que me ayude a ya no regarla. Primero, que me libre. Y dos, ayudar a todos. Y mi oración y mi clamor es, líbrame. Pero también dentro del fondo de mí le digo, pero si en algún momento caigo, pon siquiera a una persona que me ame y que me ayude. ¿Sí me doy a entender? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque por eso muchísimas personas se van de la iglesia. Yo estaba meditando hace rato y voy a hacer una imagen. Estaba buscando como que una imagen con los brazos abiertos para ponerle un dicho, porque yo amo cómo la palabra de Dios nos dice que el papá amaba tanto al hijo, que aunque el hijo lo había deseado la muerte, porque cuando le pidió todo lo que la herencia le estaba deseando la muerte,
y a pesar de que le pidió la herencia y se fue, el papá salía todos los días a esperar el hijo. Pero no como tú y yo, como la iglesia a veces lo hace, porque a veces en la iglesia hasta parece que nos toca servir en la consolidación, donde estamos la entrada, y hasta parece que decimos, ay papá, ahí viene el perro arrepentido con la cola entre las patas. ¡Pero qué milagro! Si yo sabía que ibas a regresar. El padre no estaba así. El padre salía a buscarlo porque él lo amaba y tenía un anhelo porque se arrepintiera y volviera a casa. Por eso él salió corriendo a abrazarlo y a besarlo. Y nuestro corazón para cada una de las personas que pastoreamos tiene que ser ese. Sabes, ahorita hemos estado predicando la palabra en Altamira. No nos hemos enfocado en abrir células de crecimiento. En julio vamos a cumplir 1 año, gracias a Dios y por la gracia de Dios en Altamira. Pero no nos hemos enfocado en abrir células. Le hemos dicho a la gente que haga células en su casa, con su esposa y con sus hijos. Y les hemos dicho pues que podamos ser íntegros, que si hemos pecado o hemos cometido errores, que podamos aceptarlo con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Tú crees que tu esposa no sabe tus errores o tus pecados, o que tu esposo no sabe tus errores o tus pecados, o que tus hijos no saben tus errores o tus pecados? Claro que lo saben. Por eso a veces no quieren ir a la iglesia. Pero ahí es donde debemos de buscar, rectificar, aceptarlos, decir, ¿sabes qué? Sí la he regado, pero verdaderamente quiero volverme a Dios, quiero hacer las cosas bien, te pido perdón, esposo, te pido perdón, esposa, te pido perdón, hijo, vamos a intentarlo, vamos a buscar a Dios juntos, sí me doy a entender. Y en todo este tiempo hemos estado buscando simplemente ministrar la palabra y buscar simplemente agradar a Dios, buscar ser íntegros, sabiendo que si un día te enojas o la riegas, pues que aceptes el pecado, que aceptes el error, que aceptes la consecuencia y que busques hacer las cosas bien. Y eso es lo que estamos ahora sí que orando y buscando, no una imagen de perfección. ¿Sí me voy a entender? Porque no somos perfectos. Cristo nos está perfeccionando. Pero sí un corazón correcto como para Dios. Estamos viendo el TCD, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue? Por ahí esto. Saúl fue rey, David fue rey. ¿Sí? Saúl pecó, David pecó, David no pecó. Sí. Bueno, Saúl desobedeció, ¿David desobedeció o no desobedeció? Pero ¿por qué uno fue desechado y por qué el otro fue conforme al corazón de Dios? Entonces, ¿por qué? ¿Alguien que quiera opinar? Porque se arrepintió. Porque se arrepintió. Porque el otro reconoció, el otro le dijo, ¿sabes qué? Pesa mi corazón en una balanza de justicia. Y cuando vio que él había pecado, hubo un temor santo que dijo, yo ya no puedo pasar más. De mí no quites tu Santo Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, de eso es de lo que se trata. O sea, no somos perfectos, pero nuestra meta cada día es parecernos más a Cristo y no volver atrás. ¿Me doy a entender? Y dentro de la iglesia, a veces queremos evaluar a todos como si ese era el problema de los fariseos. Decía, le ponen cargas a la gente que aún ustedes mismos ni siquiera pueden llevar. ¿Sí me doy a entender? Obviamente nos vamos a animar, obviamente vamos a confrontar el pecado, pero en amor, diciendo, oye, ya no eres así, Cristo murió por ti, vamos a orar, vamos a echarle ganas, vamos a llevar nuestras debilidades los unos a los otros, ¿me doy a entender? Pero de eso es de lo que se trata. Y tenemos que cambiar esas cosas. La Biblia dice que los que son espirituales en la iglesia restauren y sanen a aquellos que han sido heridos, que han pecado, Gálatas 6:1. ¿Por qué? Porque una vez que están heridos,
una vez que esas personas que han pasado por esas situaciones que han sido casi destruidas, si tú y yo los restauramos, Dios se va a perfeccionar en su ¿qué? En su debilidad. ¿Sí me doy a entender? En esa debilidad que casi los llevó a ser destruidos, el poder de Dios se va a perfeccionar y ellos van a servir poderosamente para poder consolar, para poder animar, para poder redireccionar a las personas a Cristo Jesús en esa área. Y es algo que tenemos que buscar tú y yo hacer con las personas. Hay otro término militar que se le llama fuego amigo. ¿Alguien sabe qué es el fuego amigo? Sí. Cuando, por ejemplo, en una refriega, en los caídos, se descubre que es con balas del mismo equipo. Generalmente es por la espalda, en la cabeza, que puede ser por la confusión o con dolo. Exactamente. Bueno, el fuego amigo puede ser una de las cosas más desalentadoras para un ejército. Fuego amigo es cuando en medio de la confusión de una batalla, un soldado es muerto por alguien de su propio batallón. Sucede muchas veces y siempre es triste. ¿Puede imaginar a un padre cuando recibe la noticia de que su hijo murió en la batalla, pero no por el enemigo, sino por un soldado que era amigo? Es triste cuando vemos fuego amigo dentro de la iglesia, especialmente cuando no es por accidente, cuando las personas justificadas por una arrogancia espiritual se sienten con derecho de juzgar a otros, quienes según ellos están equivocados. Es algo verdaderamente tremendo y que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando tú y yo le digo a las personas, no hay nada más peligroso cuando el diablo viene y nos engaña para que tú y yo expresemos nuestra opinión sobre otra persona. ¿Me doy a entender? Yo no me acuerdo, hace unos días estaba con la pastora Mili y con el pastor Joel y me estaban contando una situación de un pastor muy conocido en Tijuana. Tijuana es una ciudad pues intensa, es frontera, ¿me doy a entender? Y entonces el pastor este que es muy famoso, pues varias personas estaban yendo de su iglesia porque había estado siendo relacionado con el narcotráfico y con lavado de dinero. Entonces me estaba contando pastora Mili Joel y yo lo único que le dije, le dije que Dios tenga misericordia y que le dé gracia y que nos guarde y nos libre a nosotros de todo. Yo he aprendido que se acabó, ¿me doy a entender? Que Dios tenga misericordia, que le ayude, que lo sostenga, que le ayude, ¿sí me doy a entender? Ese debe ser el corazón para nuestro ejército. No sacar el cuchillo, es un hipócrita que hace esto, lo otro, porque esa persona alguna vez fue usada por Dios. Hay personas que aún fueron usadas por Dios para ministrarnos a nosotros. Yo me acuerdo de mi primer líder. O sea, nos aguantaba a mí, a Joel, a Jeremías, de una manera tremenda. Y él ahorita no está en la iglesia ni está en Cristo, pero yo cuando me lo topo, yo oro por él y lo bendigo y le doy tantas gracias a Dios por su vida. Porque Dios lo usó para poder encaminarnos a nosotros a Cristo. ¿Me voy a entender? Entonces, como iglesia, como pastores, como líderes, debemos de cesar el fuego amigo y debemos de enseñar a la iglesia y a las personas de que paremos esa práctica, porque como dice Santiago, o sea, la lengua es peligrosa y puede incendiar todo un bosque. Y yo le digo a la gente que con tu opinión, tú y yo incendiamos la vida de una persona, incendiamos su ministerio, incendiamos su familia,
Incendiamos todo, ¿me doy a entender? Y en vez de incendiar eso, que como dice la palabra, dice que de una boca no puede emanar agua dulce y agua salada a la vez. Y que con la misma boca no puede un hombre bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Que nuestra boca sea para liberar bendición, para interceder por misericordia, por gracia. ¿Me doy a entender? De eso es de lo que se trata. Y ese es el anhelo para la iglesia en medio de estos tiempos. Y te decía, pero antier fui con el pastor Miguel y yo le decía, en julio va a ser un año que hemos ido. En casi un año nos hemos enfocado simplemente a ministrar la palabra, ministrar la palabra, ministrar la palabra, como cuando hay un vaso que tiene agua negra. No sé si has visto el video en YouTube, pero le empiezas a echar agua limpia y agua limpia y agua limpia y se empieza a derramar y se empieza a derramar y se empieza a derramar. Y al final toda el agua sucia sale y queda solo el agua limpia. Y lo que nosotros queremos es que la iglesia sea llena de la palabra de Dios, que sea llena del Espíritu Santo, que todos lo seamos, para que podamos estar limpios. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Josué cuando cruzó el mar? Le dijo, santificados porque mañana yo voy a hacer maravillas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Timoteo? Dice que todos, que para ser usados por Dios tenemos que ser instrumentos limpios, vasos limpios. Y la palabra de Dios y su Espíritu nos lava, nos purifica. Por eso tenemos que estar leyendo y teniendo comunión con Él. Pero yo hablaba con el pastor, le dije, ya ahora porque ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? Es tiempo de que vamos a decir a toda la iglesia, de todos, ¿sabes qué? Lo mínimo que podemos hacer por amor a Dios y a las personas es hablarle a la gente que alguna vez conocimos y fue, y decirle, ¿sabes qué? Dios me puso el llamarte y quiero decirte que estoy orando por ti y quiero decirte que aquí estoy para servirte y que si algún día tú quieres venir a la iglesia, que sepas que te amamos y que eres bienvenido. Ese es el sentido. Nada más eso. ¿Me doy a entender? Porque hay muchísima gente que, como vimos, el hijo pródigo era hijo y sabía cómo regresar a casa. Él volvió a casa. Y hay personas que saben cómo volver a casa. Pero hay personas que son como la oveja perdida. ¿Y qué pasó con la oveja perdida? ¿Volvió a casa? ¿Qué tuvo que pasar? Fue Cristo por ella. Fue por ella. Y es bueno que la gente se sienta amada, que la gente no se sienta condenada, que la gente sepa que estamos orando por ellos. ¿Me doy a entender? De eso es de lo que se trata y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. David mencionó esto cuando estaba recordando el ataque del enemigo en el Salmo 55, que si fuera su enemigo o su adversario el que lo atacaba, lo podía entender. Pero él dijo que la traición más grande que sintió fue cuando el ataque vino por un amigo. En el Salmo 55, versículo 13 y 14 dice, antes íbamos. Lo voy ahora sí que parafrasear. Se puede entender como antes íbamos a la iglesia juntos, antes tomábamos la cena en la casa de Dios juntos y caminábamos juntos en celebración. Y ahora tú que fuiste mi amigo, eres quien hace la herida más profunda. Vamos a ir al Salmos para leerlo mejor. ¿Alguien que pueda leerlo? Salmos 55, 13 y 14. Lo que te decía era como una especie de paráfrasis. Vamos a leerlo bien. Salmos 55, 13 y 14. Amén. Dice, si tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Les continúo? Si quieres Dice, hasta ahí, pero creo que se entiende la esencia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cuántos
yo creo que todos siempre estamos en los dos lados. A todos nos ha tocado ser traicionados y tristemente, aunque a veces no querramos aceptarlo, también a veces nosotros hemos sido los desleales y los traidores. ¿Me voy a entender? Y esas cosas tienen que cambiar. ¿Por qué en la iglesia a veces somos tan desleales? ¿Sí me voy a entender? A mí me gustaba mucho, estoy grabando el TCD, nada más lo leo y 2 minutos de una breve explicación, pero el día de hoy yo comentaba que a veces nos enfocamos mucho en Saúl y en sus errores y en David y su corazón, pero había algo tremendo porque cuando Dios le pidió a Samuel su lealtad y se la pidió antes que a Saúl, a quien él estaba admirando, ¿me doy a entender? Porque le dijo, oye, ¿hasta cuándo vas a llorarlo? Pero obviamente, si tenemos que decidir entre la lealtad hacia un hombre y la lealtad hacia Dios, yo voy a decidir la lealtad hacia Dios siempre. Ante cualquier hombre, ¿sí me doy a entender? Pero eso no significa que seamos desleales hacia las personas. Me gusta mucho cómo el ejército de David era un ejército que fue leal. ¿Sí me doy a entender? David lo recibió en la cueva de Adulam. Todos estaban endeudados, todos estaban tristes, todos estaban amargados, pero ahí recibieron la palabra, ahí conocieron a Dios, fueron salvados, fueron transformados. Y su lealtad era tan grande que la Biblia dice que una vez David dijo, estaba sitiada Jerusalén, había un ejército enemigo y David dice, ¿cómo quisiera tener un vaso de agua de Jerusalén? Y el amor, el agradecimiento y la lealtad que ellos lo tenían, te dice que un grupo de valientes irrumpieron y tomaron ese vaso y se lo llevaron. Otra lealtad tan tremenda que acabamos de leer. ¿Te acuerdas cómo estaba Jonatán con su paje de armas? A mí me impresiona. Yo digo, wow, Señor, hazme así para con mi pastor Miguel. Y Jonatán le dice, ¿cómo ves? ¿Entramos? Si entramos y Dios le place, nos va a entregar a ellos a sus manos. Y el paje de armas le dijo, no, ¿cómo crees? Nada más somos tú y yo. ¿Cómo lo vamos a...? ¿Qué hizo el paje de armas? Alguien que me diga qué hizo el paje de armas. Lo acompañó. Wow. Que Dios haga de nosotras personas leales. ¿Sí me doy a entender? Ojo, y te voy a decir algo, amado. No dejes que tu corazón se contamine y que por una deslealtad tú te vuelvas desleal. ¿Sí me doy a entender? No lo permitas. No permitas que esa virtud y piedad tan hermosa que florece en el corazón porque Dios la pone, cese. Tengo otra imagen que voy a subir que acabo de hacer que ponemos ahí. Nosotros servimos a Dios sirviendo a las personas. Y servimos a las personas no esperando que nos den las gracias. Nuestra mayor gratitud es ver la obra de Dios en la vida de las personas. Aunque las personas no nos agradezcan nada. No pasa nada. No porque alguien no nos agradezca, lo vamos a dejar de hacer. Entonces vamos a esforzarnos por crear esa cultura, una cultura de reino. Hay que saber, amados, que hay un diablo que nos odia y un Dios que nos llama a rescatar a los que han sido heridos por este mundo. Entonces no permitamos el fuego amigo dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Viene otro ejemplo que lo voy a llevar al centro, porque los extremos, ustedes saben que yo siempre digo que los extremos son malos. Lo vamos a llevar al centro. Así como dije, obviamente esos pecados escandalosos tienen que ser tratados con amor, con gracia y con misericordia,
pero tienen que ser tratados y tienen que ser confrontados. No van a ser cubiertos. No estamos hablando de eso, ¿me doy a entender? Pero viene otro ejemplo que va a poner el autor del libro. Dice, recuerdo en los años 80 la caída de uno de los grandes televangelísticas muy popular en toda América Latina. Y él dice, recuerdo con tristeza su caída. Recuerdo el shock de la noticia cuando fue encontrado con una prostituta. Lo que más lamento fue el fuego amigo dentro de unas iglesias y ministerios y la actitud de algunos pastores que decían, yo sabía, y afirmaban que esto había sido un castigo de Dios. Luego él va al otro lado. Supe por un pastor amigo que durante esos años este ministerio alimentó al menos a 500,000 de niños en el mundo entero, muchos de ellos en América Latina, y que al día siguiente de su caída, muchos de estos niños ya no tuvieron que comer en su mesa. Hubo iglesias que este ministerio compró y regaló a cierta denominación, pero al siguiente día esta denominación trataba de limpiarse las manos. Dice, qué fácil es criticar cuando alguien grande cae por la vergüenza que trae a la iglesia. Pero miren el corazón del rey David, que cuando cayó su atormentador, el rey Saúl, David rasgó sus ropas, lloró y dijo, ¿cómo han caído los grandes? No lo digas a Gat, no lo digas en Gat. Ojo, que el ministerio haya alimentado por años millones de niños, no quiere decir que estuviera mal que él practicara o haya caído en pecado. No se trata de eso. ¿Sí me voy a entender? O sea, todo lo bueno que se hace no tapa lo malo o lo que deshonra a Dios. No se trata de eso. ¿Me doy a entender? Pero el punto que él está tratando es que no dejemos que porque nuestro corazón tenga celos o porque nuestro corazón tenga envidia o porque nuestro corazón anhele lo que vemos que Dios está haciendo en otras personas, nos cause gozo la caída de alguien. Nunca en la vida nos debe de causar gozo la caída de alguien. ¿Me doy a entender? Y dos, nosotros no sabemos por qué. Yo hace unos días estaba viendo una película que ya había visto en Netflix, que es la vida de un rapero cristiano que se llama Vico C. Fue muy famoso él en el mundo. Y cuando yo terminé de ver eso, porque él cayó en las drogas, en la película según te narra que fue porque pues tuvo una lesión grave y le empezaron a inyectar pues drogas para que pudiera soportar el dolor. Y a causa de esas drogas, pues él dice que le fue entrando en ese mundo. Pero yo meditaba y yo decía, o sea, yo decía, qué difícil. Yo decía, Dios, ten misericordia de todos los drogadictos, porque a veces nos enteramos de actores o actrices que se vuelven cristianos y que están haciendo algo y luego caen. Pero ellos tienen una accesibilidad al mundo de las drogas tremendo. Y a veces tú y yo juzgamos cuando tú caen. Pero y luego yo le decía a Dios, si yo tengo a veces momentos difíciles en mi vida y mi cuerpo no me obliga, ni me pide, ni está esclavo a ese tipo de sustancias. Sí me voy a entender. Si tú tienes luchas normales por tu mente y tu cuerpo, pero en otras áreas, ¿te imaginas el que tu cuerpo esté esclavo a una sustancia? Yo decía, Dios, yo decía, ya no quiero juzgarlos tampoco de ellos. Yo decía, Dios, ayúdalos. Sí me voy a entender. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y que Dios ponga en nosotros su corazón. Así de simple. Su corazón hacia todas esas personas. Porque Él tuvo ese corazón hacia ti y hacia mí.
¿Me doy a entender? Porque tú y yo no somos mejores que otros. Lo único que tú y yo pasó es que tú y yo hemos recibido la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo se ha manifestado en vidas transformadas. Que han sido transformadas, fortalecidas y que siguen mejorando por la obra de Él en nuestras vidas. No porque tú y yo seamos mejores que otros. Tenemos que entender eso. Y cuando entendemos eso, juzgamos con gracia, juzgamos con misericordia, restauramos a las personas, las animamos a que vuelvan a casa, cargamos la debilidad los unos de los otros. De eso es de lo que se trata. Entonces, que Dios ponga en nosotros el corazón de David, que nunca cause alegría en nosotros nada de eso, sino tristeza. Y que si nos enteramos de algo, claro que vayamos, que podamos ir con nuestro hermano, en vez de ir con otros a contarles el chisme a 10, que podamos ir con ellos, que podamos invitarles a que se arrepientan, a que se vuelvan a Cristo, que si no nos hacen caso, pues que podamos ir con nuestro pastor y que podamos decirle a nuestro pastor, está pasando esto, y que vayamos con un testigo y lo invitamos a que se arrepienta. ¿Me doy a entender? Hacer las cosas en amor y como la Biblia dice que las hagamos. Luego hay otra cosa, amado, que es muy triste cuando la iglesia vuelve desechable a las personas. ¿Qué es que la iglesia vuelva desechable a las personas? Que es bien triste que mientras somos útiles, somos los mejores. Pero cuando pecamos, pasamos tribulación y ya no estamos siendo útiles, los abandonamos. ¿Sí me doy a entender? Eso es algo verdaderamente triste. Recuerde, la iglesia tiene un enemigo y sus armas son reales y habrá heridos. Pero, amado, es más fácil sanar a un soldado herido y devolverlo a la batalla que entrenar a un soldado nuevo. Seamos un pueblo restaurador, porque Dios es un Dios restaurador. Me gustó mucho eso. Seamos un pueblo restaurador, porque Dios es un Dios restaurador. De eso es de lo que se trata. Amemos a las personas. No porque en este momento es mi mano derecha, porque está dándolo todo y está ganando almas y me está apoyando, pero ahora ya se enfrió. Ya no lo necesito a él, ahora este es mi favorito. ¿Sí me voy a entender? No. Restauremos, sanemos, salgamos adelante juntos. Salgamos adelante juntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Ay, Dios mío. La iglesia evangélica en América Latina, dice, ha causado a veces mucho dolor y tristeza. Se llama la disciplina y causa dolor por la forma como muchas iglesias la llevan a cabo. La Biblia nos da claras maneras de tratar el tema de la disciplina. Como ya vimos en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Por eso lo hacemos con amor, porque no estamos exentos de que en algún momento tú y yo seamos puesto a prueba. Esta versión es la versión Dios habla hoy. ¿Sabes? Hay una fórmula para poder tratar las cosas. Jesús lo dijo en Mateo 18:15. Y es, si alguien está en un error, que en privado se le confronte. Y si hay arrepentimiento, se restaure también en privado. Si no hay arrepentimiento, como ya mencionamos, que vayamos con uno o con dos testigos o con los ancianos de la iglesia. Y la última opción, amado, que te dice ahí, es que lo confrontes ya en público. Pero a veces tú y yo
ni siquiera lo confrontamos en público. Toda la iglesia se entera porque tú y yo exhibimos a la persona. Llega la persona a la célula, todos lo empiezan a ver raro, la gente le empieza a dejar de hablar. ¿Y sabes qué? Esa vez es más triste. Que él dice, pero si yo solo le conté a mi líder. ¿Me doy a entender? Que Dios nos guarde de todas esas cosas y que ponga en nosotros el corazón correcto, porque esa es la última opción. La única vez que yo veo, bueno, no la única vez que lo veo, la única vez que ahorita se me viene a la mente que pasó, cuando pasó esto, fue cuando Pablo le escribe la carta a los corintios. ¿Y qué le dice Pablo que hagan a los corintios? ¿Alguien que sepa acerca de la disciplina? ¿Alguien recuerda? Estaba pasando un problema muy grave ahí. Se dice que un hijo se estaba acostando con la mujer de su padre. ¿Y qué les dice Pablo que hagan con disciplina? Ya habían tratado el tema varias veces, el tema no había aceptado y Pablo llega a esa decisión. Pablo les dice que lo corran de la iglesia porque persistía en su pecado. Y a veces tú y yo, pero no debemos de quedarnos ahí porque el amor va más allá. Después de un tiempo, Pablo le escribe a la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Ve y busca. No sea que el diablo no lo gane. ¿Sí me doy a entender? Aún en la última forma de confrontación, que es la pública, aún en ella hay espacio para perdón, hay espacio para amor, hay espacio para misericordia y hay espacio para volver a abrazar a las personas. Ese tiene que ser nuestro corazón constante. Luego viene la famosa frase que hemos escuchado muchas veces. Esta frase la escribió Edwin Lewis Cole, que dice, la disciplina es en privado y la recompensa en público. Si vamos a disciplinar a alguien, lo vamos a hacer en privado. Y si vamos a reconocer a alguien, lo vamos a hacer en público para que se anime. No al revés. No vamos a corregir a una persona y le vamos a decir todo lo que está mal en frente de la gente. Porque ¿cómo te sentirías tú si te lo hicieran a ti? ¿Me voy a entender? Y ahí entra hasta lo que a veces el pastor Mike enseña, que es el famoso sándwich, que te dice, no, pues primero es pan, luego ya metes el relleno y luego de nuevo pan. Y dice el pastor Miguel, llegas y le dices, oye, lo estás haciendo muy bien, todo está saliendo excelente, pero luego le das el área de oportunidad a trabajar. Pero en esta área específica yo creo que si a lo mejor lo empezaras a hacer de esta manera, sería mejor. ¿Sí me voy a entender? Pero aprender a hacer las cosas con amor. Cuando Pablo menciona en Gálatas, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, la palabra restauración, escucha esto, la palabra restauración quiere decir volver a su diseño original. Qué tremendo. Cuando Pablo dice restáuralo, la palabra restauración te está diciendo, ¿sabes qué? Te está diciendo, Candy, a esa mujer que está caída, que perdió el rumbo, que perdió la identidad del diseño que Dios había depositado en ella, Candy, ministrala y que sea restaurada el diseño original en ella, que vuelva a ser lo que era en Cristo Jesús. De eso es de lo que se trata. Eso fue lo que provocó el pecado. Vemos que en el principio, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo lo creó? Su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? El pecado fue, haz de cuenta, ves la cámara clara, ves la imagen clara, pero cuando el pecado lo que hizo fue que distorsionó en el hombre la imagen de Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando tú y yo escuchamos hablar de Cristo, viene su palabra,
nos saca de las tinieblas a la luz. El Espíritu a través de la palabra nos da vida. Tú y yo nacemos de nuevo y a través de la palabra que escuchamos y a través de la comunión con su Espíritu Santo, Dios va poniendo en nosotros de nuevo su imagen y todo lo borroso que había a causa del pecado se empieza a quitar. Tú y yo menguamos y tú y yo nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Y vamos bien en nuestro caminar con Cristo, pero alguien cae y peca en la área que quieras. A lo mejor fue en el área matrimonial y esa área matrimonial que teníamos clara, donde cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, donde 2 personas se ponían de acuerdo y trabajaban juntos y caminaban juntos y dormían juntos y lo hacían todo juntos y estaba Dios en medio de ellos. Y ese cordón no se rompía fácilmente. Viene el diablo, que era un engaño, y distorsiona la imagen de Dios en esa área. Tú y yo tenemos 2 opciones: irlos, patearlos, abandonarlos, darles el tiro de gracia, o acercarnos a ministrarlos y a volverlos al diseño original de cuando Dios llegó a sus vidas. Ese es el trabajo de un pastor. Y ese es el trabajo de un líder. ¿Me doy a entender? De eso es de lo que se trata, amados. Y que Dios nos dé una gracia para que podamos volver a las personas que caen. ¿Sabes? Cuando Pedro negó a Jesús, ¿te acuerdas? Lo negó 3 veces y te dice que luego Jesús volteó a verlo. La gente dice, ¿cómo crees tú que lo vio Jesús? Alguien que me diga, ¿qué cree que, cómo te imaginas tú? ¿Cómo lo vio Jesús? ¿Qué crees que Jesús pensó cuando lo vio? ¿Cómo lo vio Jesús? Imagínate, tú eres Pedro, lo estás negando y Jesús te voltea. ¿Cómo crees que se veían los ojos de Jesús? ¿Alguien que opina? Con tristeza. ¿Qué más? Yo creo que pues con ojos de compasión. Yo también creo que lo veía todavía con amor y con compasión. Y creo que así nos ve cuando tú y yo la regamos. ¿Sabes? Después de que Pedro lo negó, él tenía la imagen de Cristo. Él había caminado con él, estaba impregnado a tal grado, estaba tan impregnado que decía, yo nunca te voy a dejar. Y lo daba todo, lo seguía, peleaba por Jesús, agarró la espada y le cortó la oreja y él quería estar en el reino, ¿me doy a entender? Pero cuando lo negó, algo pasó. La Biblia nos dice que cuando él negó a Jesús, Pedro se fue a pescar. Pescar, él era un pescador. Pescar era su lugar seguro. ¿Sí me voy a entender? Él se fue a hacer, buscó su seguridad donde antes la tenía. Ya no en Dios, sino en donde antes la tenía. Pero cuando Jesús va y lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y dice, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, él le dice, tú lo sabes. Ya no te voy a decir que sí, tú lo sabes. Y luego Jesús le dice, bueno, ve y conforta el corazón de tus hermanos. Jesús restauró el diseño original en Pedro para seguirlo, para servirle, para ayudar a sus hermanos. ¿Me doy a entender? Antes de Y eso eso fue es lo que Dios cuando, tiene que hacer. ¿Sí? perdón, antes de eso fue cuando lo alimentó, ¿no? Que lo esperó en la orilla y ya le tenía un pescado, o sea, ya le tenía alimento. Sí, sí, sí. Lo amó y lo sirvió. Que Dios ponga en nosotros esa misma actitud, ese mismo sentir, ese mismo amor para pastorear a nuestra familia, para pastorear a sus mujeres en sus células, para pastorear a sus hombres, para pastorear a la iglesia, que podamos aprender de él, porque él no liderea como los líderes del mundo liderean. Esa es
la manera de liderar. Pero bueno, ya vimos, es eso, es regresar al diseño original. Si, por ejemplo, usted restaurara un auto antiguo, lo que tratara de conseguir es volver a ponerlo como estaba en su estado original. Es una pena que en la iglesia no hemos sido muy buenos con este tema. Muchas veces, en lugar de restaurar a un hermano, terminamos condenándolo y dándole el tiro de gracia. Y es tan triste ver esto en la casa de Dios. Ver cómo ante la caída de algún hermano, líder o pastor, terminamos hiriéndolo más en vez de sanarlo. Luego dice, lo único que digo es que debemos tomar en cuenta que el propósito principal de la disciplina, según Gálatas 1, es la restauración, con una actitud de humildad y de amor, y no la búsqueda del castigo con una actitud de juicio. Voy a decir una frase que marca mucho mi vida, que dice este pastor, que se llama Robert Barriger, y yo la he abrazado. Bueno, dice dos frases. Una se la compartí a Mil y siempre me la recuerda. Dice dos cosas. Dice, prefiero errar en gracia que errar en juicio. Entonces dice, si me voy a equivocar, prefiero equivocarme por darle favor inmerecido a la gente, que prefiero equivocarme por haberla juzgado. ¿Sí me doy a entender? Y yo creo lo mismo, porque nunca te vas a equivocar en dar gracia. Nunca vas a dar más gracia que la que Dios te ha dado a ti. Así que de gracia recibiste, de gracia da. Y la otra que me ha gustado que dice es que dice, no ataco, no defiendo. O sea, Dios no nos llamó a atacar personas, y menos personas que están dentro de nuestro ejército, ¿me doy a entender? Y la otra, que nos ataquen, no nos justifica para atacar. No defiendo porque Dios me va a defender. Y no defiendo porque indudablemente cuando defiendo termino atacando. Entonces, Dios es nuestro defensor, y honro y admiro y doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Miguel, que yo lo he visto con mis ojos, me doy a entender, y está el testimonio de Cristo en él, en esa área. Pues bueno, vamos a llegar hasta ahí porque voy a compartirles otro detalle, pero esta es una manera diferente, que Dios nos dé una gracia para poder hacer iglesia de esta manera, porque yo creo que esta manera va a ayudarnos mucho en estos tiempos, porque la gente quiere ver a Cristo, ya la gente no quiere escucharnos, la gente quiere ver que la iglesia sea cada vez más, no nada más la boca de Dios, quiere ver que sean las manos de Dios, pero para abrazar, para sanar, para consolar, para ayudar, para ir. Quiero pedirles pues que estén orando mucho. Vamos a tener por ahí, vamos a servir a la iglesia de Aguaviva Esteros, vamos a apoyar al pastor Gabriel. El pastor Gabriel tiene en Esteros 8 hectáreas. Ya varios han ido a servir allá, pero no tiene, a lo mejor, pues él necesita apoyo. Quedó, ahorita está un poco abandonada. Él tiene unas 5 habitaciones pequeñas donde cada una de esas habitaciones caben 4 camas, pero está totalmente abandonado. Entonces, vamos a poner un día para que la máxima cantidad de personas que podamos ir vayamos, y vamos a darle mantenimiento. Vamos a pintar los cuartos, vamos a pintar los baños, vamos a pintar una palapa que ahí tienen, vamos a acondicionar las cosas. Y hay algo que Dios puso en mi corazón. Los que tienen más tiempo saben que ha habido cosas que llamamos noche enviados, o habíamos tenido un sábado de enviados, y se ministra la palabra y tenemos tiempos.
pero Dios pone en mi corazón que vamos a condicionarlo para que vayamos todo un día allá. Ya Él tiene unas porterías que quiero que también pintemos y un cancha de fútbol que quiero que encalemos, y quiero que veamos la posibilidad de que podamos llevar también, pues para condicionar las piedras con los tubos y poner una de voleibol. Pero el punto a lo que vamos es que queremos acondicionarlo para que allá tengamos todo un día de enviados, pero no para predicar solamente la palabra, para que vayan ustedes, pero que primeramente Dios, pues si quieren acompañar sus esposos o sus hijos, queremos que la familia tenga la oportunidad para recibirse una palabra, pero para que podamos también todos convivir, para que nuestras familias puedan ser fortalecidas. Ustedes saben que en el corazón del pastor Miguel y en mi corazón, pues saque todo lo que recibamos, primeramente, sí nos bendiga a nosotros, pero que pueda contagiar a nuestras familias, que pueda contagiar a nuestras células, que pueda contagiar a nuestros amigos, que pueda hacer un eco. Lo que hemos dicho, lo único que queremos siempre ser es un eco de la voz de Dios, que podamos repetir lo que Dios repite, que podamos repetir lo que Dios dice, que podamos ser un eco del amor de Dios, que repliquemos su amor, que repliquemos su gracia, que repliquemos su misericordia, que repliquemos su bondad. Entonces, por ahí vamos a tener la oportunidad de que va a venir también en marzo, que es cuando lo haríamos, finales de marzo, va a venir una mujer que es misionera en la sierra de Texhuacán, que se llama Marina. Ella va a venir con una persona que es traductora, que se convirtió al traducir. La traductora es náhuatl y Marina iba a las comunidades, predicaba en español y esta mujer traductora traducía a todo el pueblo de náhuatl y al escuchar la palabra de Dios, ella se convirtió. Entonces van a venir ellas dos y la vamos a tener ella compartiendo, y también vamos a tener a Patti Pancardo, que es una misionera que está en Grecia. Ella trabaja con mujeres en Grecia que son rescatadas de la prostitución. Entonces, no queremos que sea plática, porque queremos que como familias y como hermanos podamos convivir también. ¿Me doy a entender? Entonces, queremos hacer ese proyecto. Por ahí después, de igual manera, si vamos a ir, ustedes saben que vamos y nos gusta servir completo. Vamos a levantar unas ofrendas y vamos a comprar nosotros mismos como Instituto Enviados la pintura, vamos a comprar las brochas, vamos a comprar las cosas para restaurar, porque Dios llamó a la iglesia a restaurar. Restauramos vidas, restauramos ciudades, restauramos con lo que nos topemos. Ahora sí que Dios va a restaurar. Entonces, por ahí vamos a poner la fecha. El sábado tentativo que estamos pensando ir es el sábado 11 de marzo. Por ahí vamos a hacer una convocatoria para que estemos yendo lo máximo que podamos. Yo pienso que si vamos 30, fácilmente en un día terminamos de pintar todo. Entonces la idea es que podamos tener todo en un día, y con los enviados de entre semana vamos a estar yendo entre semana para seguir chapoleando, y vamos a dar algunas clases de allá. Si hay personas que tengan vacaciones y que quieran ir a estar recibiendo en las clases de allá entre semana, tienen la oportunidad, son bienvenidos, recibimos clase. Ahí con el pastor Gabriel siempre luego nos frita pescado, cosas por el estilo. Es súper lindo. Y nos regresamos. Entonces está todo ahí abierto. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por sus oraciones. Dios las contestó y pues ya podemos hablar de nuevo. Oramos por cada uno de ustedes todos los días, Marta y yo, por nombre. Tenemos listas de los grupos y cualquier cosa estamos para servirles. Los apreciamos y les tenemos un gran cariño en Cristo Jesús. Pues vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, porque tu amor y tu gracia nos han alcanzado, Señor. Y nuestro único anhelo es corresponderte a ti, Señor. Y la manera es honrándote, y la manera es llevando tu palabra a otros, porque tu mayor anhelo es que las personas se salven. Tu mayor anhelo es
seguir restaurándonos y haciendo restauración en otros. Como dice tu palabra en Isaías, que somos árboles de justicia, plantío de Jehová, cuyas hojas llevan sanidad a las naciones. Que cada uno de nosotros pueda ser sano por ti para poder sanar a otros, aunque no nos den gracias. Nuestra alegría es saber que tu corazón está feliz. Te pido que bendigas a cada uno de las personas que están aquí escuchando tu palabra, que puedan tener tu gozo, que puedan tener tu fortaleza, que puedan tener tu sabiduría en medio de las pruebas adversas y de las circunstancias, que sean fortalecidos para ser fieles a ti y que tu bondad llegue a la área que están necesitando en este momento y en esta noche, Señor. Y que al pasar la prueba puedan ver y decir, Dios fue bueno y me sigue sosteniendo y sigue caminando conmigo. Te doy gracias por todo y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, amado. Cualquier cosa pueden mensajear con confianza. Dios les bendiga a todos.